Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela denuncian que al menos 90 civiles han sido presentados ante la justicia militar desde que comenzaron las protestas antigubernamentales a principios del mes de abril. Señalan que el uso de este tipo de procesos para perseguir a la disidencia va en contra de la Constitución y viola tratados internacionales. El chavismo, ¿qué ha dicho? Pues dice que los casos en jurisdicción militar de Venezuela son legales, eso ha dicho el chavismo. Entes internacionales se han pronunciado frente a la medida que impulsa el régimen de Maduro para perseguir a quienes salen a las calles a manifestarse en su contra. Desde el pasado mes de abril en Venezuela, al menos 90 civiles han sido presentados ante la justicia militar. La alternativa del régimen de Nicolás Maduro, que busca que jueces y fiscales de las Fuerzas Armadas acusen y juzguen a opositores venezolanos. A pesar de que esta práctica está prohibida en el país, es la nueva estrategia de persecución política del chavismo. El Plan Zamora es dictadura. El Plan Zamora es la puesta en marcha de los organismos de seguridad para ir en contra de manifestantes pacíficos. Y así lo decimos al mundo. Hace 2 noches, este Plan Zamora hacía detenciones. Más de 780 personas detenidas. Se escucha bien la cifra. 780 personas detenidas de manera arbitraria. En el cual, allí, de esas 780, pudiesen haber vándalos, pudiesen haber saqueadores, pero también hay manifestantes pacíficos o simplemente personas que pasaban de mirada. El uso de tribunales militares preocupa a la comunidad internacional por la falta de garantías para los procesados. Decenas de manifestantes pacíficos habrían ya sido presentados ante tribunales militares acusados de agavillamiento y rebelión, incluso posiblemente de traición a la paz. Esa es la práctica efectiva de las dictaduras. Contrario al mensaje de la comunidad internacional, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en entrevista con la agencia de noticias EFE, aseguró que los casos de manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley. Cuando hay una agresión sobre el centinela o sobre un efecto de la Fuerza Armada, un bien de la Fuerza Armada, perfectamente se incurre en un delito militar. Todo aquello que se consiga en flagrancia atacando al centinela, atacando los bienes de la Fuerza Armada, inmediatamente la jurisdicción militar es competente para conocer de ello. Sin embargo, el artículo 261 de la Constitución establece claramente que las competencias de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. En su artículo 201, el Código de Justicia Militar establece que ningún venezolano o extranjero, civil o militar, podrá ser detenido por las autoridades judiciales militares sin que preceda información sumaria de haberse cometido un delito que merezca pena corporal y orden escrita dada por el juez competente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, señala que debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y solo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Las consideraciones de la ONU son similares. Presentado por el organismo en 2006, dice que los órganos judiciales militares deberían por principio ser incompetentes para juzgar a civiles. En cualquier caso, el Estado velará porque los civiles acusados de una infracción penal, sea cual fuere su naturaleza, sean juzgados por tribunales civiles. La Asamblea Nacional rechazó lo que consideran una arbitrariedad y exigirá a la Fiscalía garantizar el respeto a los derechos humanos. Partamos de la premisa que este es un régimen militarista y tiene que actuar como tal. Los delitos militares se enjuician en la jurisdicción militar cuando los cometen militares en servicio activo. Si un civil comete un delito militar, ese civil es juzgado en los tribunales civiles. De acuerdo con la ONG venezolana Priorius, que trabaja en defensa de los derechos humanos, hasta el 6 de mayo se contabilizaron 52 civiles que fueron pasados a jurisdicción militar. Esta cifra no contempla a las personas detenidas durante los disturbios en Valencia ese mismo día. Según el Foro Penal Venezolano, durante las manifestaciones en el estado Carabobo, 38 personas fueron presentadas e imputadas, y de ellos 19 quedaron detenidas por delitos que van desde el ultraje al centinela y violación de las zonas de seguridad.
Desde Caracas, Venezuela, vamos a saludar a Inti Rodríguez, él es coordinador de investigaciones de Provea, organización defensora de los derechos humanos. Señor Rodríguez, un buen día, muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Buen día para todos ustedes, un saludo a la audiencia desde acá, desde Venezuela, y muchas gracias por este espacio. Señor Rodríguez, sin duda cuando uno escucha lo que está pasando en Venezuela, juzgar a civiles en tribunales militares, parece el abandono completo del Estado de Derecho y parece poner al país al borde de un tutelaje militar que muchos califican de inaceptable e incompatible con una democracia moderna. ¿Cómo llegó el Estado venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, a este tipo de acciones? A juzgar, ya se habla más de 90 civiles que estarían siendo juzgados por tribunales militares. Sí, lamentablemente acá hay que decir que desde el pasado 20 de octubre, cuando el gobierno de Nicolás Maduro se convirtió en una dictadura del siglo XXI, se erosionó definitivamente el Estado de Derecho y las garantías para los derechos humanos en nuestro país. Esta nueva situación de aplicar masivamente la justicia militar contra manifestantes, contra civiles detenidos en el contexto de las protestas, lamentablemente se añade como un nuevo patrón represivo en la conducta del Estado venezolano para intentar desacreditar o detener esta ola de protesta de los miles de venezolanos que están en la calle expresando legítimamente sus demandas para que retorne la democracia a nuestro país. Porque hay que señalar que esta situación lamentablemente no es nueva. Desde Provea hemos contabilizado que en los últimos 4 años al menos 100 civiles han sido procesados en justicia militar. Y esos civiles fundamentalmente han sido personas que han sido detenidas en colas en el contexto de las largas filas que hay en nuestro país para la adquisición de alimentos. Lo que está ocurriendo ahora es que ante la negativa o ante el cambio de posición del Ministerio Público, quien ha asumido, una posición más institucional en este nuevo ciclo de protestas, al Ejecutivo Nacional, a la dictadura de Nicolás Maduro, ha tenido que recurrir al empleo inconstitucional de la justicia militar para, tratar de darle un barniz de legalidad a las detenciones. Pero ese barniz de legalidad, o ese intento de darle un barniz de legalidad a estas detenciones, lo hace de la peor forma, violando abiertamente la Constitución, violando abiertamente lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este asunto, y violando incluso las recomendaciones y los exhortos que le hicieran en el año 2014 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, quien insistió que Venezuela debía tomar todas las medidas necesarias para evitar que los civiles fueran juzgados en justicia militar. Hay que recordar que la Constitución venezolana de 1999 prohíbe expresamente la posibilidad de que los civiles sean sometidos a la jurisdicción militar, pero lo que está ocurriendo ahora es que como estamos en un contexto donde el decreto de estado de excepción dictado en mayo del año pasado se ha convertido en una legalidad, entre comillas, alternativa, en una legalidad de espaldas a la Constitución, y que se ha convertido en la nueva legalidad de la dictadura del siglo XXI, la dictadura de Nicolás Maduro. Lamentablemente acá la Constitución está siendo abiertamente desconocida por funcionarios militares, por los jueces de la jurisdicción militar y por supuesto por los altos funcionarios del Ejecutivo. Señor Rodríguez, Fidel Castro, Hitler, Mussolini, ellos usaron la justicia militar para perseguir a la disidencia. Eso está registrado en la historia. Según las denuncias que se presentan, que usted dice no son nuevas en Venezuela, está a punto de convertirse ya en otro patrón de persecución, el hecho de la justicia militar. El propio gobierno, también como usted bien lo ha señalado y como lo escuchábamos al señor Padrino, dice que es legal, pese a que está prohibido en los códigos penales, en los tratados de derechos humanos suscritos por la República. ¿Cuál es el riesgo real, para que la teleaudiencia lo comprenda, de utilizar esta justicia militar en personas civiles que salen a manifestarse en las calles? Bueno, lo primero es que se está violando el principio de ser juzgado por el juez natural, ¿no? La jurisdicción militar debe estar, dirigida a juzgar delitos de naturaleza militar contra funcionarios militares que estén activos, ¿no? Y que hayan cometido, por supuesto, delitos de naturaleza militar. Cuando se somete a civiles que no pertenecen a la jurisdicción militar, se desconoce el principio del juez natural, se desconoce el principio del derecho a la defensa, y lo que ha ocurrido en el caso concreto de Venezuela es que se efectúan juicios sumarios donde incluso se le imponen a los detenidos o a los procesados, se le imponen defensores públicos. Ni siquiera se les permite escoger al abogado o a su abogado de confianza, ¿no?
Y adicionalmente a muchas de estas personas se les está recluyendo en sedes militares, en recintos militares para cumplir la privación de libertad que le imponen estos tribunales militares, ¿no? Aquí hay una situación muy grave que, como ustedes bien lo señalan, lo hemos registrado, se ha registrado a lo largo de la historia en América Latina, el caso de Pinochet, en el Chile de Pinochet, en el caso de Argentina durante la última dictadura, en el caso incluso del Perú de Alberto Fujimori se registraron situaciones de aplicación de jurisdicción militar contra civiles, violando el principio del juez natural y violando, por supuesto, el derecho a la defensa de los detenidos, ¿no? Una persona civil que eventualmente haya cometido un delito de naturaleza civil debe ser sometida a la jurisdicción civil ordinaria. Lo que ocurre en Venezuela, y lo señalaba al comienzo, es que en los últimos 4 años hasta ahora, hasta este mes, habíamos registrado cerca de 100 casos de trabajadores, de indígenas, de personas que estaban en colas y que habían sido detenidas y sometidas a jurisdicción militar. Lo que está ocurriendo ahora es que ese patrón represivo se está aplicando de forma masiva contra los manifestantes. Y a diferencia de lo que vimos en el 2014, donde el Ministerio Público tenía una posición distinta a la que tiene ahora, la mayoría de los detenidos en aquel entonces eran sometidos a la jurisdicción civil ordinaria. Como en este momento el Ministerio Público ha asumido una posición institucional frente al ciclo de protesta, el Ejecutivo venezolano de la dictadura Nicolás Maduro debe recurrir a la jurisdicción militar porque sabe que allí no encontrará ninguna posibilidad de que algún juez decrete una medida favorable a los detenidos, ¿no? Entonces es una situación muy peligrosa que tiende a hacerse generalizada. Más de 90 casos en las últimas semanas de que se anunció la aplicación de jurisdicción militar en el marco del Plan Zamora, y un anuncio de que todas las personas que sean detenidas van a ser sometidas a esta inconstitucional justicia militar, ¿no? Complicada la situación. Muchísimas gracias a Inti Rodríguez, coordinador de investigadores de Provea, una organización defensora de los derechos humanos en Venezuela. Un buen día para usted en Caracas. Buen día para ustedes. Muchas gracias.